El temporizador de cuenta regresiva en la pantalla de la sala de juntas mostraba 3 minutos y 47 segundos cuando me di cuenta de que mi carrera de 20 años estaba a punto de terminar de la manera más espectacular posible. Pero permítanme retroceder y contarles cómo llegué allí, sentado en la cantina, la oficina al otro lado de la calle, viendo a mi propia compañía implosionar en tiempo real. Soy Ricardo Paredes, tengo 52 años, y hasta las 9:30 de esa mañana era el director de tecnología en Flujo Seguro Financiera, responsable de una infraestructura de ciberseguridad que procesaba 17.1 mil millones de pesos en transacciones diarias. Había pasado 20 años construyendo esos sistemas desde cero, sobreviviendo a la caída de las .com, a la crisis financiera de 2008 y a innumerables iniciativas de transformación digital que iban y venían como la gripe estacional. La mañana comenzó como cualquier otra reunión de revisión de adquisición, una gran sala de conferencias en el piso 22, pantallas montadas en la pared que mostraban nuestras métricas de seguridad en tiempo real, y compradores de Monterrey y Ciudad de México conectados por videoconferencia. Estábamos considerando una posible compra por 4.32 mil millones de pesos, nada mal para una compañía de tecnología financiera regional que comenzó en una oficina de un centro comercial en 2004. Llevaba 8 meses preparando esta presentación. Cada casilla de verificación de cumplimiento en verde, cada evaluación de vulnerabilidades completada, cada requisito regulatorio documentado por triplicado. El sistema funcionaba a la perfección, 99,97% de tiempo de actividad, 0 brechas de seguridad y certificaciones de cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que hacían sonreír a los auditores federales. Bruno Valdés, nuestro director ejecutivo de 35 años, se había unido a la compañía hace 18 meses cuando nuestro fundador original se jubiló. Recién salido de una empresa emergente de Silicon Valley que fue adquirida por Google, estaba lleno de palabras de moda sobre revolucionar los sistemas financieros heredados y optimizar las ineficiencias operativas. Traducción: quería despedir a cualquiera mayor de 45 años y reemplazarlo con talento más barato que trabajaría 80 horas a la semana por acciones que quizás algún día valdrían algo. La presentación iba perfectamente hasta las 9:47 de la mañana. Estaba explicando nuestros protocolos de autenticación de múltiples capas, detallando cómo nunca habíamos perdido una sola transacción por fraude, cuando Bruno levantó la mano. No fue el tipo de interrupción educada que esperarías durante una presentación profesional. Fue del tipo que atraviesa una habitación como una alarma de incendios. De hecho dijo, levantándose lentamente, creo que este es un buen momento para discutir algunos cambios organizacionales que estamos implementando como parte de nuestra estrategia de modernización. La sala se quedó en silencio. Los compradores de Monterrey se inclinaron hacia adelante en sus pantallas de vídeo. Nuestra directora legal, Jimena Morales, parecía confundida. Esto no estaba en la agenda. Bruno caminó hacia el frente de la sala, con esa confianza de director ejecutivo de empresa emergente irradiando de cada paso. Ricardo ha hecho un trabajo excelente construyendo nuestros sistemas heredados, pero a medida que avanzamos, necesitamos un liderazgo que entienda los paradigmas tecnológicos actuales. Sistemas heredados. 20 años de arquitectura de ciberseguridad a prueba de balas, y él los llamó sistemas heredados. Con efecto inmediato continuó Bruno, su voz con esa cadencia practicada de alguien que había ensayado este momento. Ricardo Paredes está en transición para dejar su puesto y buscar otras oportunidades. Las palabras golpearon como un golpe físico. Detrás de mí, la enorme pantalla que mostraba mi panel de seguridad cambió de repente. Mi presentación desapareció, reemplazada por un aviso de despido corporativo con mi nombre escrito pulcramente en la parte superior. Lo había orquestado todo, despedirme frente a posibles compradores, haciéndolo parecer una decisión estratégica en lugar de lo que realmente era, discriminación por edad disfrazada de innovación. El analista junior a mi lado dejó caer su lápiz óptico. La boca de Jimena se abrió. Incluso la representante de recursos humanos parecía sorprendida, aunque probablemente ayudó a redactar la documentación. La humillación fue quirúrgica, precisa y completamente intencional. Me quedé allí de pie durante quizás 30 segundos, sintiendo los ojos de todos en la sala. 20 años de semanas de 60 horas, cenas familiares perdidas, llamadas de emergencia a las 2 de la madrugada cuando los servidores tenían un problema. Había construido toda su infraestructura de seguridad desde cero, capacitado a su personal y creado documentación que los reguladores federales usaban como ejemplo para otras compañías.
Y esta era mi recompensa, una ejecución pública disfrazada de estrategia corporativa. Pero esto es lo que pasa cuando pasas 2 décadas en ciberseguridad, aprendes a pensar 3 jugadas por delante. Planeas para cada contingencia, incluida la posibilidad de que tu propia gerencia se convierta en una amenaza de seguridad. Había construido esos sistemas con ciertas salvaguardas implementadas. No código de venganza, nada tan infantil. Salvaguardas profesionales diseñadas para prevenir el acceso no autorizado durante operaciones críticas como, por ejemplo, las revisiones de adquisición. Sin decir una palabra, cerré mi computadora portátil. El clic resonó en la silenciosa sala. Recogí mi portafolio de cuero, el mismo del que Bruno se había burlado como pensamiento análogo en un mundo digital, y caminé hacia la puerta. Sin discusiones, sin súplicas, sin discursos dramáticos. Solo el sonido de mis pasos sobre el concreto pulido y el peso de sus miradas siguiéndome al salir. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió como descender hacia la libertad. Crucé la calle hasta la cantina, la oficina, pedí un whisky solo y me senté en un reservado con una vista perfecta del piso 22. El camarero, un tipo llamado Tomás que había servido el almuerzo a los empleados de Flujo Seguro durante años, sirvió un dedo extra sin que se lo pidieran. ¿Una mañana difícil?, preguntó. Mejorando, dije, abriendo mi portafolio en los protocolos de respuesta a incidentes que había actualizado la semana pasada. A las 10:15 de la mañana, exactamente 28 minutos después del anuncio de Bruno, apareció la primera advertencia de autenticación en sus pantallas. La advertencia de autenticación era engañosamente simple: se requiere verificación multifactor. Autorización del director de seguridad pendiente. Desde mi reservado en la oficina, podía imaginar la confusión extendiéndose por esa sala de conferencias. El analista junior probablemente lo leyó en voz alta, con la voz quebrándose ligeramente. Los compradores de Monterrey se inclinarían hacia adelante en sus pantallas de vídeo, con las cejas arqueadas. Y Bruno lo descartaría con esa displicencia de director ejecutivo de empresa emergente que había perfeccionado. Pero Jimena Morales, nuestra directora legal, no se tranquilizaría tan fácilmente. Ella entendía los requisitos de cumplimiento mejor que nadie en esa sala. Regulaciones de la CNBV, estándares PCI DSS, Supervisión Bancaria Federal. Sabía que la autenticación multifactor no era solo una sugerencia durante las revisiones de adquisición. Era obligatoria. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Jimena: Ricardo, ¿qué está pasando con el sistema? Bruno dice que es un fallo técnico. Tomé un sorbo de mi whisky y respondí: el sistema está funcionando exactamente como fue diseñado. El protocolo de autenticación que había implementado no era código de venganza. Era una práctica profesional de ciberseguridad. Cuando manejas transacciones financieras por valor de casi 17.000 millones de pesos diarios, no dejas el acceso a sistemas críticos al azar. Cada operación importante, actualizaciones de software, cambios de configuración, auditorías de seguridad, sí, revisiones de adquisición, requería la verificación del director de seguridad designado. Ese era yo. O más bien, ese había sido yo hasta las 9:47 de la mañana. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Marcos Campos, nuestro administrador de sistemas senior, una de las pocas personas a las que había formado personalmente en los últimos 5 años. Ricardo, el aviso de autenticación está bloqueado. Bruno está pidiendo los procedimientos de anulación. ¿Procedimientos de anulación? Por supuesto que lo estaba. Había diseñado el sistema con múltiples salvaguardas, cada una documentada en los archivos de cumplimiento federal. La autenticación no se trataba solo de contraseñas o tokens de seguridad. Requería verificación biométrica, validación de autorización de seguridad y, lo más importante, verificación del estado de empleo activo a través de nuestra base de datos de recursos humanos. La misma base de datos de recursos humanos que había procesado mi despido a las 9:47 de la mañana. A las 10:32 de la mañana, apareció la segunda advertencia: tiempo de espera de autenticación en 45 minutos. El bloqueo del sistema se activará para proteger las operaciones fiduciarias. Mi teléfono comenzó a sonar. Primero Jimena, luego Marcos, luego números que no reconocí, probablemente ejecutivos tratando de contactarme a través del directorio de la compañía. Dejé que todos fueran al buzón de voz. La belleza de una buena arquitectura de ciberseguridad es que es transparente cuando todo funciona normalmente,
pero se vuelve absolutamente rígida cuando se detectan amenazas. El sistema que había construido durante 20 años consideraba los intentos de acceso no autorizados durante las revisiones de adquisición exactamente como eso, amenazas. El despido por parte de Bruno del director de seguridad durante una auditoría de cumplimiento activa había activado protocolos automatizados diseñados para prevenir exactamente este escenario. No porque yo fuera mezquino, sino porque los reguladores federales habían visto demasiadas compañías comprometer su seguridad durante operaciones financieras de alto riesgo. A las 10:45 a.m., Bruno aparentemente decidió tomar el asunto en sus propias manos. Marcos me envió un mensaje de texto, está exigiendo los códigos de anulación de emergencia. Dice que es solo un fallo técnico. Había documentado esos procedimientos minuciosamente, los había archivado con nuestra compañía de seguros y los oficiales de cumplimiento federal. Existían para emergencias genuinas, desastres naturales, ataques terroristas, situaciones en las que los protocolos de seguridad normales podrían impedir operaciones que salvan vidas. Ser incomodado durante una revisión de adquisición voluntaria no calificaba. Pero Bruno no lo sabía. Vio códigos de anulación y asumió que eran una solución mágica para problemas técnicos. La misma mentalidad que consideraba 20 años de conocimiento institucional como pensamiento heredado. Desde mi reservado, observé a los oficinistas moverse detrás de las ventanas del piso 22. Probablemente corriendo de un lado a otro, haciendo llamadas telefónicas, tratando de averiguar por qué su presentación de adquisición supuestamente rutinaria se había convertido en una crisis técnica. Mi whisky se estaba calentando, pero no tenía prisa. Había pasado 2 décadas respondiendo a alertas urgentes del sistema, dejándolo todo para arreglar problemas que no podían esperar. Llamadas de emergencia durante cenas familiares, sesiones de resolución de problemas los fines de semana, días de vacaciones interrumpidos por incidentes de seguridad. Hoy, su emergencia era solo entretenimiento de martes por la tarde. A las 11:15 de la mañana, apareció la tercera advertencia, intento final de autenticación. 30 minutos restantes. Las llamadas llegaban más rápido ahora. El propio Bruno intentó contactarme, probablemente tragándose el poco orgullo que le quedaba. El mensaje de voz que dejó fue un clásico: Ricardo, sé que tuvimos algunas diferencias esta mañana, pero necesitamos resolver este problema técnico profesionalmente. Los compradores están haciendo preguntas. Problema técnico. Todavía no entendía lo que había hecho. Abrí mi portafolio y revisé la documentación de cumplimiento que había presentado ante la CNBV 6 meses antes. Protocolos de ciberseguridad estándar para instituciones financieras sometidas a revisiones de adquisición. Cada procedimiento documentado, cada salvaguarda explicada, cada contingencia planificada, incluida la terminación no autorizada de personal clave de seguridad durante operaciones críticas. A los reguladores les había encantado esa sección en particular. Habían visto demasiadas compañías ser hackeadas durante fusiones y adquisiciones, cuando los procedimientos de seguridad normales se relajaban para acomodar las revisiones de diligencia debida. A las 11:30 de la mañana, Marcos envió su último mensaje de texto: Bruno está usando la anulación de emergencia. Dice que asume toda la responsabilidad. Terminé mi whisky y le hice una seña a Tomás para que me trajera otro. Bruno estaba a punto de aprender la diferencia entre asumir la responsabilidad y entender las consecuencias. La anulación de emergencia existía, exactamente como estaba documentada. Pero usarla durante una situación que no era de emergencia mientras el personal clave de seguridad no estaba disponible activaba un conjunto de protocolos completamente diferente. Protocolos diseñados para proteger a la compañía del tipo exacto de toma de decisiones imprudente que Bruno estaba a punto de demostrar. El temporizador de cuenta regresiva en sus pantallas ahora mostraba 15 minutos y bajando. A las 11:45 de la mañana, Bruno Valdés tomó la decisión que le costaría todo a Flujo Seguro Financiera. Desde mi reservado en la oficina, no pude ver el momento exacto en que introdujo los códigos de anulación de emergencia, pero sabía que estaba sucediendo. El sistema que había construido enviaba alertas automatizadas a mi dispositivo personal cada vez que se infringían los protocolos de seguridad críticos. Mi teléfono vibró con una sola notificación: anulación de emergencia activada, condiciones no de emergencia, violación de cumplimiento registrada. 20 años de experiencia en ciberseguridad me habían enseñado que las personas más peligrosas en cualquier organización son aquellas que confunden autoridad con pericia.
Bruno tenía los códigos de acceso de director ejecutivo, pero no entendía los sistemas que esos códigos controlaban. La anulación de emergencia no era una solución mágica para los problemas de autenticación. Era un bisturí diseñado para escenarios muy específicos. Las regulaciones bancarias federales exigían que estas anulaciones existieran, pero también requerían una extensa documentación de cuándo y por qué se usaban. Usar protocolos de emergencia durante una revisión de adquisición voluntaria, especialmente después de despedir a personal clave de seguridad, no era solo un mal juicio. Era una violación de cumplimiento federal que desencadenaría un informe automático a múltiples agencias reguladoras. Pero Bruno no lo sabía. Vio códigos de anulación y asumió que eran una solución técnica, como reiniciar una computadora congelada. A las 11:46 de la mañana, las pantallas en la sala de conferencias de Flujo Seguro se pusieron verdes. Autenticación omitida, acceso al sistema restaurado, métricas fluyendo normalmente. Durante exactamente 3 minutos y 17 segundos, Bruno pareció un héroe que había resuelto un complejo problema técnico a través de un liderazgo decisivo. Los compradores de Monterrey se reclinaron en sus sillas, con un alivio visible en sus rostros. El analista junior exhaló ruidosamente. Incluso Jimena Morales pareció relajarse un poco, aunque sabía que todavía estaba incómoda con toda la situación. Bruno probablemente dio una vuelta de la victoria por la sala de conferencias, explicando a los posibles compradores cuán rápido podía Flujo Seguro adaptarse a desafíos técnicos inesperados. Cómo su ágil equipo de liderazgo podía tomar decisiones difíciles bajo presión. Lo que no entendía era que esos 3 minutos y 17 segundos eran un periodo de gracia integrado en el sistema. Una breve ventana diseñada para evitar un bloqueo inmediato en caso de que alguien activara accidentalmente los protocolos de emergencia. Pero el sistema también estaba monitoreando todo lo que sucedía durante ese periodo de gracia. Cada intento de acceso, cada consulta de datos, cada transacción procesada bajo condiciones de anulación de emergencia. Y estaba comparando esas actividades con la justificación documentada para activar los protocolos de emergencia en primer lugar. A las 11:49 de la mañana, el periodo de gracia expiró. Todas las pantallas en el edificio de Flujo Seguro se volvieron negras simultáneamente. No solo en la sala de conferencias, cada estación de trabajo, cada monitor de servidor, cada panel de visualización en toda la instalación. Luego, en el vacío de cada monitor, aparecieron letras blancas, uso indebido de anulación de emergencia detectado. Violación de cumplimiento regulatorio. Bloqueo del sistema iniciado. El mensaje parpadeó 1, 2 veces, y luego fue reemplazado por otra línea que hizo que mi segundo whisky supiera aún mejor, agencias federales notificadas. Aprobación de adquisición suspendida. A través de las ventanas del piso 22, podía ver siluetas moviéndose frenéticamente detrás del cristal. Gente señalando las pantallas, haciendo llamadas telefónicas, probablemente gritando preguntas que nadie podía responder. La presentación de adquisición cuidadosamente orquestada se había convertido en un desastre de gestión de crisis. Mi teléfono comenzó a sonar de inmediato. No solo vibrando con mensajes de texto, sino sonando de verdad con llamadas entrantes cada 30 segundos. Bruno, Jimena, Marcos, incluso números que no reconocía, probablemente miembros de la junta directiva que habían recibido llamadas de emergencia sobre el bloqueo del sistema. Dejé que todos fueran al buzón de voz. El bloqueo no era permanente, a pesar de lo que decían las pantallas. El sistema podía ser restaurado, pero solo a través de un procedimiento específico que requería la coordinación entre múltiples agencias federales, una extensa documentación de la causa y justificación de la anulación de emergencia, y lo más importante, la verificación de que los protocolos de seguridad adecuados estuvieran de nuevo en su lugar. Eso significaba que Flujo Seguro necesitaría un director de seguridad calificado para supervisar el proceso de restauración. Alguien con las autorizaciones apropiadas, el conocimiento institucional y las certificaciones federales para satisfacer los requisitos regulatorios. Alguien exactamente como yo. La ironía era perfecta. Bruno me había despedido para demostrar el compromiso de Flujo Seguro con la eficiencia moderna, y ahora me necesitaba de vuelta para demostrar que la compañía podía cumplir con los estándares básicos de cumplimiento. Pero esto es lo que pasa con los puentes, una vez que los quemas, volver a cruzar se complica. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jimena: Ricardo, por favor llámame. Los compradores están haciendo preguntas que no podemos responder. Otra vibración,
Esta vez de Marcos, el sistema no acepta ninguna credencial. Todo está bloqueado. Bruno está entrando en pánico. Y finalmente, el mensaje que había estado esperando. Del propio Bruno, tenemos que hablar. Dime tus condiciones. Terminé mi segundo whisky y le hice una seña a Tomás para que me trajera la cuenta. Los mensajes de voz podían esperar. Los mensajes de texto podían esperar. La desesperación de Bruno definitivamente podía esperar. Porque por primera vez en 20 años, yo no era el que lidiaba con una crisis en el cronograma de otra persona. No estaba dejándolo todo para arreglar problemas que no podían esperar, que no eran mi culpa, y que definitivamente no estaban siendo manejados adecuadamente por la gerencia. Hoy, yo era solo un tipo almorzando en la cantina, la oficina, viendo a su antiguo empleador aprender la diferencia entre revolucionar sistemas heredados y entender por qué esos sistemas existían en primer lugar. El acuerdo de adquisición estaba muerto. Los compradores se retirarían en lugar de arriesgarse al escrutinio federal. Y Bruno tendría que explicarle a la junta directiva cómo un cambio de personal rutinario le había costado a la compañía una compra de 4,32 millones de pesos. Pero ese era el problema de mañana. Hoy, tenía que estar en otro lugar. Tenía que estar en otro lugar esa tarde, y no era respondiendo llamadas telefónicas desesperadas de mi antiguo empleador. Mi sobrina, Sofía, tenía una competencia de robótica en la Escuela Secundaria Técnica 15, algo a lo que había prometido asistir hace meses pero que seguía posponiendo debido a emergencias laborales que parecían no tener fin. Por una vez, alguien más podía manejar la crisis mientras yo cumplía una promesa que realmente importaba. El trayecto a la escuela me dio tiempo para pensar en lo que acababa de suceder. 20 años construyendo sistemas de ciberseguridad, y Bruno Valdés había tardado exactamente 4 horas y 2 minutos en demostrar por qué esos sistemas existían en primer lugar. La ironía no se me escapaba, me había despedido por ser resistente a la innovación, y luego demostró inmediatamente por qué la resistencia podría haber sido la jugada inteligente. El equipo de Sofía competía en el desafío de navegación autónoma, programando pequeños robots para navegar por carreras de obstáculos sin control humano. Ver a niños de 12 años depurando código y solucionando problemas mecánicos me recordó por qué me había metido en la tecnología en primer lugar. Antes de que la ciberseguridad se tratara de proteger transacciones multimillonarias y satisfacer a los reguladores federales, se trataba de resolver problemas y construir cosas que funcionaran. Tío Ricardo, saludó Sofía desde el otro lado del gimnasio. ¿Lo lograste? Era la primera vez en 6 meses que cumplía un compromiso familiar. Se sintió mejor que cualquier evaluación de desempeño que hubiera recibido jamás. Durante la competencia, mi teléfono siguió vibrando con llamadas y mensajes. Lo puse boca abajo y me concentré en ver al equipo de Sofía ajustar los sensores de su robot entre rondas. La persistencia me recordó mis primeros días en flujo seguro, cuando los problemas técnicos requerían paciencia y pensamiento sistemático en lugar de pánico y atajos. A las 4 p.m., el equipo de Sofía había ganado el segundo lugar en su división. Nada mal para un grupo de niños que trabajaban con equipo prestado y software de código abierto. Fuimos a tomar un helado después, y me contó sus planes de estudiar ingeniería informática en la universidad. ¿Es difícil construir sistemas informáticos?, preguntó. La parte de la construcción no es tan difícil, dije. La parte difícil es asegurarse de que las personas correctas puedan usarlos y las personas incorrectas no. Ella asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Los niños suelen entender la seguridad mejor que los adultos, saben la diferencia entre compartir y confiar. Cuando finalmente revisé mi teléfono esa noche, tenía 23 llamadas perdidas y 47 mensajes de texto. Los mensajes de voz contaban toda la historia. La confianza de Bruno se había derrumbado junto con su acuerdo de adquisición. Los compradores de Monterrey habían retirado su oferta pendiente de la resolución de las preocupaciones de cumplimiento regulatorio. La firma de Ciudad de México había hecho lo mismo. El mensaje de Jimena Morales fue el más informativo: Ricardo, la CNBV quiere documentación de todos los protocolos de seguridad antes de que nos autoricen para futuras discusiones de adquisición. Los compradores creen que estamos ocultando problemas sistémicos. Reunión de la Junta mañana a las 9 de la mañana. Por favor, llámame. La actualización de Marcos Campos fue más directa: el sistema sigue bloqueado. Bruno intentó llamar directamente a las agencias federales.
Salió tan bien como te imaginas. Quieren que el director de seguridad presente la documentación de restauración. El director de seguridad. El puesto que había sido eliminado esa mañana por ser anticuado e innecesario. El último mensaje de voz de Bruno, dejado a las 6:43 p.m., era una obra maestra de desesperación disfrazada de negociación. Ricardo, puede que haya sido precipitado esta mañana. Obviamente ha habido alguna falta de comunicación sobre tu rol y el cronograma de transición. Discutamos cómo podemos resolver esta situación profesionalmente. La Junta me ha autorizado a hacer los ajustes que sean necesarios. Falta de comunicación. 20 años de conocimiento institucional, y él lo llamó falta de comunicación. A la mañana siguiente, conduje al centro de Querétaro para una reunión de desayuno con Tomás Mendoza, director de información del Banco Regional del Bajío. Habíamos trabajado juntos en comités de estándares de ciberseguridad durante años, y él había estado tratando de reclutarme durante los últimos 6 meses. Me enteré de tu situación en Flujo Seguro, dijo Tomás mientras tomábamos café. Las noticias vuelan en nuestra industria. Las noticias vuelan. La verdad vuela más rápido. Él sonrió. Tenemos un puesto vacante. Director de Seguridad de la Información, liderando nuestra iniciativa de transformación digital. ¿Te interesa escuchar los detalles? La oferta fue directa. Un aumento salarial del 30%, participación accionaria, y lo más importante, un equipo ejecutivo que entendía la diferencia entre innovación e imprudencia. El Banco Regional del Bajío había sobrevivido a todas las crisis financieras desde 1887 respetando el conocimiento institucional mientras se adaptaba a nuevas realidades. Una pregunta, dije. Si construyo sistemas de seguridad para ustedes, ¿me despedirán por construirlos demasiado bien? Tomás se rió. Ricardo, queremos que los construyas tan bien que ni siquiera nuestro director ejecutivo pueda romperlos. Acepté la oferta esa tarde. Flujo Seguro Financiera nunca se recuperó del colapso de la adquisición. La investigación regulatoria reveló múltiples atajos de cumplimiento que Bruno había implementado para optimizar las operaciones. La compañía fue vendida 8 meses después a un competidor por aproximadamente el 20% del precio de venta original. Bruno Valdés ahora trabaja para una empresa emergente en Austin, desarrollando soluciones de cadena de bloques para el comercio de criptomonedas. Según LinkedIn, sigue revolucionando sistemas heredados e impulsando iniciativas de transformación digital. A veces me pregunto si aprendió algo de esa mañana de martes en septiembre. Probablemente no. Algunas personas ven el fracaso como retroalimentación, otras lo ven como mala suerte. La restauración del sistema en Flujo Seguro tomó 6 semanas y les costó 58 millones de pesos en honorarios de consultoría. Tuvieron que contratar firmas externas de ciberseguridad para reconstruir protocolos que yo había documentado en detalle antes de mi despido. La ironía fue perfecta, pagaron a extraños 10 veces mi salario anual para recrear un trabajo que yo ya había completado. Pero esa fue su elección. Al igual que fue mi elección pasar el martes por la tarde viendo al equipo de robótica de mi sobrina en lugar de arreglar problemas que no creé para personas que no respetaban el trabajo. El sistema siempre sabe quién lo construyó. Y nunca lo olvida.